Bienvenidos nuevamente a Neuronas Felices. Nos escuchas por WIPR 940, pero también puedes vernos por Facebook Live para que así estés enterado de todo lo que estamos haciendo aquí con Neuronas Felices. Mire, si usted está en el tapón en este momento, si está llegando a su casa, si usted va a cocinar y mira, se va a dar su copita de vino mientras cocina, pues también puede escuchar a Neuronas Felices y se pompee con todo lo que nosotros tenemos para ustedes, mucha diversión, mucha risa, y también vamos a hablar del arte, vamos a traer aquí, mira, aquí tenemos un montón de personas que vamos a traer, que tienen una historia fabulosa, usted se puede identificar con ella, ¿sabe? Así que hoy vamos a conocer la historia de una persona maravillosa. Yo tuve la oportunidad de concretar esta entrevista. Finalmente. Yo quiero hacer esta introducción bien sencilla. Verá, yo tengo aquí en los estudios de WPR 940 a la actriz. Voy a usar estos dos términos, pero tú vas a hablarnos un poquito más de ti. Pero yo creo para mí la actriz y una tremenda diseñadora. Esa faceta la vamos a estar hablando. Tengo en los estudios a Aris Mejías. Aris. Hola, hola, hola. Qué tremenda oportunidad de estar aquí. Qué buena entrevista a la colega que estuvo antes. De verdad que sí, ¿verdad? El poder de comunicarnos, el poder de hablar. Yo creo que todo parte de ahí porque, mire, tú puedes tener belleza, pero si abres la boca. Ujú, ujú. No, y que me pareció bien apropiado porque en realidad la razón por la cual yo estoy aquí en este programa fue porque me gustó tu contenido positivo. O sea, de Definitivo. la búsqueda de cómo las palabras moldean el pensamiento, ¿no? Sí. Yo creo que cuando yo también estuve haciendo un search de quién es Aris Mejías, porque realmente en ese momento desconocía, después quedé maravillado. Pero sí, ciertamente este concepto de neuronas felices lo que busca es validar las emociones. No somos diferentes a nadie, vamos a tener coraje, vamos a tener felicidad. Mire, hay personas mira, por ejemplo, por la parte económica ahora mismo con la cuestión de la luz, con la cuestión del agua. Todas estas situaciones que nos trastocan, porque uno puede pensar, Aris Mejías está allá con Benicio del Toro haciendo películas, es millonaria, Nada como si que no ver. tuviera problemas, No. como si no se enfocó nada. Ari, vamos a hablar un poquito de esto, Ari, te pregunto, para conocerte un poquito más, ¿cómo tú recuerdas tu niñez? Yo de una familia muy numerosa de parte de mi mamá, que eran un montón, mi mamá es la menor de 14, o sea que yo tengo una niña llena de mucha gente. En mi entorno cercano así es mi papá, mi mamá, mi hermano y yo. Y yo peleaba mucho con mi ¿Qué hermano, tipo de niña era? ¿Era guerrillera? pero bien fuerte, de verdad. Yo era bien peleona con mi Pero, hermano, de pero verdad. ¿cómo va a ser? Mire. Sí, bueno, así éramos. Es que yo creo que estábamos tan cercanos a la edad, Ajá. que tú sabes que Sí, sí. uno pelea. ¿Tú eres mayor que él? Yo soy mayor que él, pero él es más grande que yo. Pues te quitó la falda, ahora Sí. se entiende tu comportamiento. Tú sabes que cuando está el hermano mayor y ve que viene un retoño nuevo, me va a quitar lo que es mío, pues ya tú sabes, la venganza es dulce. Pues sí, pero tuve una buena infancia, mano, y la pasé mucho fíjate, entre gente muy mayor, porque como le estaba diciendo, mi mamá es la menor de 14, todos mis tíos eran gente mayor, o sea, mi tía ahora la mayor es 97, 98 Ok. años, una cosa así. O sea que yo siempre estaba rodeada de mucha gente mayor y mucha gente. Entonces hacía... y son gente bien positiva, son gente bien bonita. Y yo creo que cuando uno se rodea con gente mayor, digo, yo he hablado esto con personas que dice, oye, es como que es más maduro para la edad, pero yo creo que el entorno juega un papel importante porque quizás vas a estar viendo un comportamiento quizás un poco más allá de lo que tiene que ver con el desarrollo o lo que es acorde a tu etapa, un poquito más alto del que sea de tu edad. Y yo creo que eso influye mucho. Sí, mi familia no tampoco es muy de, ay, tú eres un nene. No, es como que todo el mundo tenía que meter mano, tú sabes. Eran una familia numerosa y de repente muy pobre en realidad, así que todo el mundo hacía de todo y de repente pues uno es un niño en esas condiciones, tú sabes, tú tienes que ser un niño hábil o una niña hábil, ¿no? Y ahora que tú dices meter mano, me viene a la mente preguntar cómo es que Aris, ¿verdad? ¿Qué papel jugó la familia, pero en la parte artística? O sea, eran Bueno, tú sabes que me artistas. han hecho esta pregunta 1000 veces, ya hasta yo me la he hecho. Yo creo que
uno nace con ciertas inquietudes. La Ok. realidad, en mi familia no hay actores. Tú eres la única que te dedicaste a Sí. actuar. Actual. Sí hay mucha gente curiosa, ¿sabes? Son todos agricultores la mayoría, o sea que yo creo que hay una cierta calidad de arte, ¿no? En la tierra y en las plantas, pero así como artes histriónicas, ¿no? Tú sabes que ahora me llama mucho la atención lo que acabas de mencionar, que dices que en esa parte hay arte. Y yo creo que sí, tú sabes que la palabra jíbaro Mm, muchas veces se utiliza como una forma despectiva. Este es más jíbaro. mm, Y entonces yo creo que cuando tú analizas el jíbaro puertorriqueño, ¿qué hacía el jíbaro puertorriqueño? Oye, sabe sembrar, sabe cuando la luna está en el momento idóneo para que esa semilla germine, conoce ciertas cosas, creó cosas para ujú. poder llevar la comida a la casa, Pues, construye, etcétera, etcétera, etcétera. pues yo te lo digo por el lado de que yo siembro mucho, yo tengo una finca y estoy en ese proceso y hay algo de la siembra Ujú. que es imaginar. O sea, tú tienes que poner esa semillita en la tierra, va creciendo, te tienes que imaginar si ahí le va a dar mucho sol o no, te vas a imaginar cuando sean 5 años más tarde cuánta Ujú. sombra va a tener, te vas a imaginar qué rico va a saber ese aguacate. O sea, el poder de la imaginación es Wow. grande, entonces vas desarrollando donde no hay un terreno que tenga árboles, vas pensando, aquí va a haber esta cosa bien bonita, aquí este va a tener flores. Y es un cuadro que toma años en completarse. Definitivo. Y yendo por esa línea, entrando un poco a tu mundo, a tus Ujú. neuronas, ¿cuándo es que realmente tú dices, quiero entrar al mundo de la actuación? Em, Te puedo decir que fue bastante temprano. Yo creo que yo tenía como 12 años por ahí, 11 12 años. Siempre habían inquietudes de que si me gustaría hacer un, un poema o cantar o hacer como un talent show y en el vecindario a veces nos inventábamos con cosas. Después en la escuela, mano, me pasó que entré al talent show, pero yo era fatal. Me ponían en la última fila. Pero hice oratoria porque me gustaba leer, Claro, así sí, que sí. pues por ahí podía soltarme un poco más. Entonces sucedió algo muy curioso que fue que ya había estado como tratando de mejorar, tú sabes, bueno, pues el año después de que me pusieron en la última fila, movieron un poquito más para el frente porque ya había practicado un poquito Ok. más y fui moviéndome Te hasta, fuiste destacando un poco más y ya pienso ajá. yo que la maestra o las personas que estuvieron ya estaban viendo y te estaban Sí, poniendo el bueno, y ojito. que de repente hay que trabajarlo, o sea, las Ok. cosas no vienen porque sí, o sea, igual que estábamos hablando con la chica antes, que el pensamiento hay que trabajarlo, que las palabras hay que escogerlas, pues uno tiene que escoger. Entonces yo escogí pues aprender a bailar y teníamos un VHS y le daba playback, playback, y entonces volví y miraba, mira cómo esa muchacha que bailaba súper bien Ajá. hacía el paso. Igual en la oratoria. Y entonces fui moviéndome hacia al frente, como quien dice, y justo el último año de la escuela, Ujú. en escuela superior, entró esta maestra a sustituir la maestra de arte, que fue, se acabó la clase de arte y trajeron una maestra que lo que iba a enseñar era teatro. Y en mi escuela nunca había habido una clase de teatro. Ok. Y me encantó porque combinaba un poco El esta baile cosa. con... Sí, porque el baile es una coreografía que tú la haces en un espacio escénico y como que te tienes que meter, insertarte, saber cómo, Claro. cómo performear para un público. Igual oratoria, te aprendes un Ujú. texto. Entonces, estaba todo eso, pero ahí estaba el componente secreto que era las emociones. Entonces yo creo que oratoria, tú trabajas la palabra para que se te entienda, para un argumento, con textos Ujú. clásicos. Y entonces en el baile, pues hay una coreografía y sí, tú puedes darle emoción, pero no es lo mismo. Ok. En el teatro tienes que casi como desnudarte y eso me voló la Me mente. gustó. Entonces mi maestra me vio y me dice, wow, tú eres bien buena con esto. Y yo de verdad, yo no sabía que yo podía hacer esto. Ok. Llegó la hora de aplicar para la universidad y el consejero bendito que de buena onda, Sí, ¿sabes? Él pero tú veía, tienes cara como... sí, tenemos audio de ese momento. Sí, usted está por aquí. Tenemos en el departamento de secretaría. Usted creo que tiene el perfil de la pues secretaria. él quería que yo fuera doctora, abogada, tú Está sabes, bien, está bien. contable, tú sabes, todas esas cosas. Y yo salí de ahí llorando de esa oficina porque yo le dije, bendito, yo creo que yo quiero estudiar teatro. Y él, no, 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 que te vas a morir de hambre. Y bendito, él lo dijo, tú sabes, Sí, sí. con esa Lo mismo, intención. oye, y yo nunca he podido entender, y quizás tú tienes una contestación a esto por conversaciones que has tenido yendo en la línea,
¿por qué cuando se habla de arte, por ejemplo, músico, baile, ser actor, las personas dicen, oye, eso es un camino bien arduo y no vas a tener dinero? Mejor ser bombero, ser doctor, ser policía, pero no, nunca logro entender yo el porqué de eso, de que lo que tiene que ver con el arte, te vas a morir de hambre. Pues mira, la contestación es bien sencilla, que no hay clases de economía. Ok. Yo no creo que dentro de la plataforma educacional se le dice al artista, mira, esto es un contrato, estas son las reglas laborales de tu trabajo, aquí está como tú sabes, tu trabajo es un negocio, entonces para eso tienes que estudiar. O sea, es igual que tú vas a una escuela de mercadeo y de lo que sea, o sea, los doctores van, todo el mundo debería aprender a leer un contrato, debería entender cómo se llena la planilla, qué son las cosas pertenecientes a tu negocio. Creo que, wow, no había escuchado desde ese punto de vista. A mí nunca me enseñaron a leer un Sí. contrato en la universidad. Y la realidad es que y esto es viéndolo yo de afuera, tú me corriges si yo me equivoco, pero yo viéndolo de afuera, cuando hablamos, por ejemplo, de actor o de algún personaje de televisión o lo que fuese, está la cuestión esta de la fama. Y como que afuera uno dice, ok, él quiere ser famoso, pero no nos hablan quizás de ese proceso, es decir, tú vas a entrar a hacer un trabajo. Y el Mm, trabajo ¿verdad? Pues tiene una validez ujú, económica. ujú. Y también pienso que eso culturalmente nos ha afectado mucho, el hecho de que no tenemos ese norte claro, de que, mira, no simplemente es que la persona quiere ser famosa. Eso viene, pienso yo, pero yo creo que es que tiene el talento, puede ser la formación, como tú dices, de estudiar, y puede vivir de eso, no Yo creo simplemente de la que, fama. y yo creo que, o sea, si saco, sí, tienes razón, la fama puede traernos remuneración económica, pero en realidad creo que el tema es muchísimo más amplio, ¿no? Ujú. Ahí, eso correspondería a cualquier ciudadano de Puerto Rico y del mundo entero. La educación es importante, saber leer es importante, saber entender las condiciones legales y Ujú. económicas que te pertenecen a ti como individuo. Y yo creo que, por ejemplo, a nuestra generación, pues en el caso mío, no se nos enseñó en los temas de arte cómo hacer una buena planificación financiera dentro de lo que es tu trabajo. Claro. Pero ahora mismo, si esa supuesto, por ejemplo, te vas a morir de hambre porque a lo mejor como abogado te va a ir mejor o como bombero te va a ir mejor, es porque dentro de todo había como un sistema Ujú. económico que le daba trabajo a los abogados, que le daba trabajo a los doctores, ¿me entiendes? Claro. Entonces, por eso la gente decía, no, pues que es muy fácil ser doctor. Sí. Pero en realidad, ahora mismo también eso se ha No, desvanecido. O sea, ahora mismo totalmente. el que no sepa leer un contrato, el que no sepa, no lo No va. necesariamente el que seas doctor o abogado te garantiza tener dinero, vamos a o Ujú, quizá una estabilidad. Porque ujú. vamos a partir que sí tiene la estabilidad económica, pero ¿y la emocional? Lo que tiene que ver con Sí. como persona, ¿te sientes completo? ¿O tienes un montón de problemas a pesar que eres doctor o eres abogado? ¿Me entiendes? Entonces, Sí, yo sí, creo sí. que ahí es que yo creo Ahí es que que tú quieres ir, ahí es sí, que es que te yo digo, gusta a oye, ti. vamos a enseñar de finanzas, vamos a enseñar de economía, pero vamos a enseñar también a cómo desde pequeño, yo creo que debe haber un currículo que hable de las emociones desde pequeño hasta que, Wow, mano, sí, tú sí, sabes. sí. Y yo creo que eso de hecho, eso es lo que me ha llevado a mí a ser actriz, que ahorita estabas hablando con la escritora Elisa, em, de que si son válidas o no las emociones. Y yo, escuchando, decía, wow, la gran parte, el 90% de mi trabajo es que yo en el cotidiano voy analizando mis emociones y poniéndole palabras a las emociones. Claro. Y eso es bien difícil enseñar. O sea, yo cuando doy talleres de teatro o mentoría, lo más que le explico es que aparte de pensar en la cámara o en el escenario o en Ajá. toda la cosa que nos rodea, son las emociones y hay que ¿Cómo, nombrarlas. cómo tú te preparas hablando un poco de las emociones y partiendo de tu carrera, ¿verdad? Como actriz, ¿cómo tú te preparas cuando vas a hacer un papel, ya sea si estás haciendo teatro o si vas a Mm. hacer una película? ¿Cómo es la preparación de Aris Mejía para llevar esa emoción del personaje? ¿Cómo tú te preparas? ¿Qué es lo que tú haces? Bueno, primero hay que leer el guión, muchísimo, muchísimo. Los guiones se leen 2, 3, 4, 5, 10, 20 mil veces.
Te tienes que desdoblar un poco, vas a empezar a trabajar desde el lado de ser el espectador primero. Lees el guión desde ese lugar, no desde ti, no desde tú tratar de interpretarlo, sino qué es lo que siente el público. O sea, la primera parte es que tú vas a ser público. Y de ahí tú entonces empiezas a navegar. La otra parte es lo que te toca a ti. A veces uno se encuentra con personajes que a uno no le gustan. O sea, puede ser una madre maltratante, pueden ser qué sé yo, un pillo, una policía, alguien que usa la violencia y de repente te encuentras con que tienes que trabajar tú por dentro, sobrellevar las emociones que tienes. Yo quiero seguir hablando contigo de eso. Vamos a hacer una breve pausa. Dale. Nos escuchas por WIPR 940 y seguimos hablando de la parte de las emociones. ¡Vamos allá! Y mi gente buena de control nos dice que ya estamos nuevamente al aire por WIPR 940 AM. Pero si quieres ver a una actriz tan bella como es Ari Mejías, usted puede vernos por Facebook Live en la página de WIPR 940. Usted nos busca allí y mira, nos va a ver en vivo ahora mismo. A todo color. Y si no nos ve ahora, pues nos ve después. Pues. Pero nos puedes escuchar allí. Si estás cocinando, acá se siente el olor. Para mí, Ay, Dios mío, para mí que esa ama de casa está haciendo algo ahí. Un o amo de vistecito. casa, o amo de casa. Amo. Hay hombres que cocinamos. Sí, cocinamos sí, bueno. muy bien, muy bien. Yo me considero que soy casi un chef, tú sabes. Tengo una mano muy buena. Ari, retomando un poquito lo que estábamos hablando antes de la pausa. Qué buena la pausa para recogerte el mejunje que te estaba diciendo. Pues básicamente, ¿qué es lo que uno hace como actor en las emociones? Pues es, mano, en realidad es tratar de no pasar juicio ante lo que te encuentras, que estábamos tocando el tema ahora. Y creo que una de las cosas bien importantes es que uno empieza a sentir emociones, uno lee el texto, a veces te agrada, a veces no, y ya no eres espectador, sino ya tienes que contar esa historia que el espectador lo vaya a sentir como mismo lo intencionaron en esas palabras y hacerlo bien y súper bien. Y a veces te vas a encontrar con que no te gusta lo que estás haciendo. Eso te quería preguntar. ¿Tienes algún recuerdo de algún personaje que haya sido intenso para ti y que haya un poquito de todo? Como que de momento no le coges cariño, pero después sí, y como que, o que no Pues, sentiste conexión. Sí, o sea, yo tengo innumerables personajes que a veces no son. Mira, yo acabo de hacer una película que está ahora mismo en gira, que entrevistaste a Michelle. Sí. Michelle Mali Campos escribe y dirige esta película que se llama Extranjera. Y estuvimos en Guadalajara, en el Film Market, estuvimos en Orense, estrenando en España. Y ahora vamos para un gran festival que se llama el Festival de Mar de Plata en Argentina. Ajá. Es un festival de clase A. Esa película en particular es un personaje en el cual yo estoy en el 98% de la película. Es un personaje sumamente retante. Y no es malo, no es un personaje bueno. Es un personaje que está como entre medio de todos esos grises y se quedaba como, wow, como a veces Michelle escribe de una manera bien interesante donde no te regala todo, no te lo dice todo del cantazo. Y a mí me da una rabia. Porque yo quería que me lo explicara. Y yo quería que me lo dijera. Y yo quería que lo dijera en el papel. Y entonces, wow, las dos teníamos problemas porque en realidad es pelear contra ese empuje que uno quiere que te lo den todo masticado. Ajá. Y el público no es bobo, el público no necesita que le mastique las cosas. Y yo creo que quizás esto lo pudiste hablar, que estoy seguro que lo tuviste que hablar con ella, era escuchándote. Y te traigo un poquito de contexto de lo que me estás diciendo, porque cuando yo le hago una pregunta a ella, para los que nos escuchan por WPR 940, estamos hablando de la película extranjera. La semana pasada yo entrevisté a la directora y escritora, y esta semana tengo al personaje principal de esta película. Sí. Entonces, yo le hice esta pregunta a ella, y yo creo que ahí es que vamos a encontrarnos, porque yo le digo, oye, ¿cuál es la expectativa que tú tienes de esta película ante el público? Y ella me dice, bueno, yo creo que de primera yo pensé como que la gente iba a salir a abrazar a su mamá. Ay, wow. Y entonces yo dije, aquí entonces hay unas emociones bien marcadas. Wow. Y tú dices, no es bueno ni malo, pero entonces parece que afloran muchas emociones en las conexiones del papá, ¿verdad? Que sé que está por ahí en esta película, que juega un rol de coraje ante esta mujer.
Y también la mamá, que hay algo entre estas dos, que ella explica un poquito, y no me quiero adelantar para No, que sí, para que la veamos. en algún momento la puedan Ah. ver, ¿verdad? Pero de lo que ella trae es que hay una trama entre estas personas. Entonces, ahora escuchándote a ti, ¿tiene que ver eso con ese choque? Sí, sí, es que en realidad creo que no, fíjate, no pensé que veníamos a hablar de esto hoy, pero qué interesante. Mano, que sentir es un proceso bien complejo y nosotros apalabrar Ajá. las emociones es parte de un camino sumamente difícil que yo creo que como seres humanos, si nosotros logramos hacerlo eso, el día que nos toque, tú sabes, irnos al Ajá. más allá y nosotros logramos apalabrar nuestras emociones de una manera saludable, estamos hechos. Me puedo ir feliz. Y ese proceso es bien complejo. Entonces ella, en realidad ese guión, yo creo que ha sido uno de los trabajos más difíciles porque no necesariamente el personaje entiende sus emociones. Y Y, entonces no las da palabra tampoco, nadie las da palabra. Y era como, claro, y yo creo, partiendo de lo que me estás diciendo, y estoy tratando de entrar un poquito más en tu cerebro, estoy tratando de tampoco de decirte toda la historia. Ajá. pero exacto, y precisamente por eso, porque yo digo, ok, fuera de lo que es ese personaje, Aris se sintió vulnerable al interpretarlo. Ay, sí, no, yo no creo que no vaya a haber un momento en que no. O sea, no, no. Yo no dejo de existir en un guión. Que me parece curioso porque todo el mundo dice, no, que si tal actor siempre se parece. Y yo, pero es que Al Pacino se parece así, Al Ajá, Pacino y Benicio del Toro a Benicio ajá. del Toro. O sea, que en realidad nosotros, porque somos actores, no dejamos de existir en esas palabras, sino que vamos a traer nuestras herramientas, que son nuestras emociones y nuestras palabras de esas emociones, porque mi vergüenza no es la misma que la tuya. O sea, Claro. nosotros vamos a tener un set de experiencias y de vivencias que nos van a influenciar a la hora de decir, ay, me siento avergonzado, pues esto es lo que me pasó a mí. Te voy a decir un ejemplo. Me alcé en la cama. Ajá. Uno es chiquito Oye, voy a y eso pasa. Y a los entonces, 8 años a mí me pasó eso y es bien vergonzoso. A los 8 años. y uno se acuerda de eso. Entonces tú puedes ir con un set de herramientas Ajá. a recordarte qué cosas son las que tú tienes como emociones de vida. Y ahí está. Esa gama de cosas están en Ujú. un guión. Entonces, cuando tú ves el problema que existen entre estos personajes, la madre, el hijo, la madre, el padre y la hija, wow, qué difícil porque el libreto nunca me ha pasado a mí, pero Ajá. sí definitivamente uno se ha encontrado en situaciones difíciles Wow. con familiares. ¿Cuántas películas has realizado, Aris? Yo no sé. Ya perdiste la cuenta. Mira, yo de verdad te digo que de cortometrajes no lo sé. Ok. Así de, mano, yo si te digo 30 o 40, no sé, Sí, puede pudiera ser. estar por ahí. Sí, sí, puede ser así, pero de largo quizás como 10. 10. ¿Qué película de esas 10 tú dices, wow, esta película para mí es la favorita? Y si te vas a ver después en el cine, no sé. Pues fíjate, ahora mismo Extranjera es una de ellas, estoy bien emocionada por ese proceso. Capetillo es otra, yo tengo un personaje donde yo interpreto a Luisa Capetillo que wow, que en realidad me ha dado mucho en términos de aprender de este prócer y de reafirmar como mujer que hemos llegado muy lejos y todavía el camino se puede seguir recorriendo. Y tengo una película que se llama Vela, que Oh, también me sí. parece, esa tú la viste, sí. Sí. Vamos, Ah, anyways, no quiero porque eso toca una fibra bien, bien fuerte. Y ahí sí que en esa película, Vera es una película que toca mucho la emoción, sobre sí, todo lo que tiene que ver es una con... película sobre la infertilidad Exacto, familiar. eso es algo bien fuerte. Sí, y ves, por ejemplo, ¿sabes? Son cosas Sí, que uno se encuentra con y... personajes. Oye, hay una parte que yo me río un poquito porque ahora te veo y te veo tan serena. Y yo sé que estabas en un papel. Hay una parte que tu emoción aflora, pero fuerte, porque hay tristeza, hay coraje. Mm, Es una escena que a mí me... Wow, yo ¿Cuál digo, fue la escena? estás como que molesta y estás como, no sé si era que estás pintando y sales como una discusión con tu pareja en la película. Y yo digo, o sea, yo tratando de compenetrarme antes de cuando te iba a hacer esta entrevista, digo, ¿cómo ella se mete tanto en ese papel? Y me asusta un poco porque yo digo,
wow, no la veo así, ¿ves? Y eso es lo que hablamos, como Mm. esa compenetración en la película. Pues Y el mira, tema. yo tengo un proceso, yo lo diría que es como casi religioso, Ok, honestamente. A mí me parece que es un regalo el que la vida me dio esta oportunidad de interpretar las voces ajá, diferentes personas, mujeres, hombres. Creo que hay un regalo en la posibilidad de que uno le dé la oportunidad a la gente, al público, a vivir con uno. Entonces creo que cada vez que yo hago un trabajo y pienso, contra, lo hice bien y me siento orgullosa de esto, ujú, creo que lo más que me llena es que el público pueda irse para su casa y decir, oye, fíjate, esto me hizo pensar tal cosa, y lo hablen con su familia, lo hablen ok, con la persona que fue. Y por eso yo pienso, por ejemplo, estas 3 películas que te comenté son 3 trabajos en los cuales todo el mundo que sale de la sala salen como, ah, no, déjame hablar con fulano, mengano. Esto, ¿sabes? Tienen reflexiones. claro. Entonces, yo, mi proceso interior en el momento en que me entro a las profundidades de una emoción es absoluto, ¿sabes? Ok. Yo no juego con O sea, eso. tú te encuartelas, por decirlo de alguna manera, y te Eh, enfocas totalmente en eso y te desconectas, por decirlo de alguna manera, con otras cosas que pudieran arropar tu tiempo. Eso es lo que me estás... sí, no, o sea, yo puedo chistear, se acaba el trabajo y Ok, estoy bien, pero en realidad la concentración es absoluta, la dedicación es absoluta y la responsabilidad es absoluta. No juego con eso y la verdad, de verdad, wow. es como si estuviera hablando con Dios, con el Ajá. espíritu, como lo quieran llamar. Yo no tengo una religión particular, Sí, pero sí. para mí es una oportunidad, de ser un camino para que otras personas puedan analizar sus propias emociones. Claro. Y yo creo que lo hilas muy bien porque la parte espiritual es sumamente importante en ser humano. Y yo creo que si tenemos ese momento para hacer esa conexión, ¿verdad? Ya sea para interpretar un papel o, by the way, normal, en la vida cotidiana, yo creo que es sumamente importante. Quiero hacerte una pregunta que va un poquito alineada con lo que estamos hablando, pero ¿qué le falta hacer a Aris como actriz? Wow. Mira, pues yo te digo que yo bandeo por muchos lugares, y lo primero que me vino a la mente es estar en calma. Creo que soy una persona intranquila por naturaleza, no me estoy quieta, así Ok. tal cual. Y me parece que sueño mucho, me gusta mucho imaginar que me van a llegar muchos premios, que voy a llegar a grandes tarimas. Y entonces en ese sueño de irme por ahí para abajo a soñar, también me regreso y digo, Ari, cálmate, aquí, ¿sabes? La vida puede ser tan sencilla como irme Ujú. a machetear, a sembrar Sí. par de plátanos, allí Yo- los tomates, tengo unos tomates bien lindos, y la verdad es que en realidad bandeo entre esas dos. Me gustaría pensar que la vida me va a dar la bendición de seguir trabajando en cine, con trabajo, con dinero, ¿sabes? Con claro. abundancia. Y Ujú. por el otro lado, la calma para ser persona con mis familias y mis amistades y todo. Yo te considero una persona bien creativa. En el poco tiempo que hemos tenido Porque soy conversaciones, intranquila. sí, y eso me vuela un poco la cabeza. Y yo sé que dentro de lo que vas a lograr como actriz va a venir todo eso. Yo creo que has trabajado para eso. Escuchaba, no recuerdo, ay Dios mío, este actor puertorriqueño también, que hizo Point Break, Amaury. Ah, Él hablaba en Maori. una entrevista que estaba claro de que iba a pasar X y cosas en su vida, ¿verdad? Yo voy a lograr el éxito, no sé cuándo. Yo creo que Mm, vamos por esa misma línea. mm, Pero algo que me llama mucho la atención y que me gusta, ¿verdad? También de tus facetas, es que eres actriz, pero también eres la creadora de Skin Onion. Onions. Sí, Ahí diseñas ropa. mano, Skin Onion es el producto de una vida paralela. Yo hice mi trabajo como actriz desde chiquita, jovencita, como te dije, Ajá. oratoria y todo eso. Y a la misma vez yo coso desde muy joven. Entonces,
pues hacía los vestuarios de los talent shows de mis amistades, todo eso iba corriendo de mano en mano. Cuando entré a la universidad por teatro, hacía los vestuarios también de las obras, o sea que siempre fue de mano en mano. Cuando me mudé a Nueva York, me di cuenta que yo me había inventado muchas de las cosas que estaba haciendo, pero en realidad requería una formación y me metí a estudiar a FIT, que es Fashion Institute of Technology, y en vez de hacer un bachillerato, porque ya tenía uno en teatro, y yo a hacer una maestría que no tenía los medios económicos para hacerlo, hice 2 grados asociados a la vez. Eso fue una locura. Uno fue en costura de alta costura, que es aprender técnicas de costura alta costura, especialmente en concentración en hacer suits, como jackets, gabanes. Sí, a tipos como yo, hermosos. No, de hecho, hoy estaba haciendo uno. Y de repente la otra parte era patronaje. Y así que en verdad yo me formé entre esos dos mundos. Aris, yo quiero darte las gracias y yo quiero aplaudir. Mi gente, si me están escuchando ahí por WPR 940, Juan, mira, gracias por estar con nosotros en Control hoy y gracias a todos los que nos están escuchando. Aris, gracias por decir que sí a Neuronas Felices. Nos tenemos que despedir. Espero tener otra conversación en algún momento y vamos a hablar un poquito más del diseño que me va a estar haciendo para cuando, mire, los Hollywood allá lo lleven y voy a estar en esa presentación. Sí. Estos son Neuronas Felices. Hasta la próxima, mi gente. Gracias.